Y vamos a estar hablando de un tema que el Señor me traía hoy aquí a mi memoria. Hoy meditaba en muchas cosas, tengo muchas prédicas guardadas de cuando no usábamos Meet y no quedaron grabadas y me puse a revisar todos mis cuadernos, todos mis apuntes y encontré muchas cosas y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué cantidad de cosas, de cuadernos? Y Y me sentía gozosa de ver cómo la misericordia de Dios nos va llevando de más a más. Amén. Cómo nos permite avanzar, avanzar y avanzar a medida que pasa el tiempo. Y recordaba hoy en la casa, en el apartamento, mientras organizaba lo que iba a predicar, como cuando la primera vez que yo prediqué, eso fue una risa, porque para los que no saben, yo fui danzora también. Entonces, para mí era más fácil que predicar. Y como 45 minutos cantando y danzando y como 15 predicando. Y prediqué en el Salmo 23, donde todos, yo creo que es el que primero nos aprendemos cuando llegamos a Cristo. Y veía cómo Dios permite que uno vaya avanzando, porque no es uno, es Dios quien nos permite llegar allí y nos permite avanzar todos los días y caminar hacia eso que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y me encontraba leyendo mis apuntes también en la Biblia, porque yo vuelvo las Biblias una cosa seria, son rayadas, escritas, uno, dos, tres, y raya y escribo por todo lado. Y para mí es una bendición tener la Biblia así, poder escribir todo lo que voy interpretando, amén, todo lo que el Espíritu Santo en su gracia y su misericordia permite ir interpretando. Y llegué a esta palabra que quiero compartirles a ustedes, está en el libro de Génesis capítulo 32, versículo 24, le hice algunas modificaciones, pero esto lo prediqué hace mucho tiempo. Y he titulado en esta noche la palabra generando encuentros y cambiando historias. Amén. Recuerden que estamos hablando de jubileo y nuevos comienzos, ¿cierto? El lema de nuestro congreso que se realiza en la ciudad de Duitama es el tercer congreso anual que hacemos este año. Lo hicimos aquí una vez y tres años, el cuarto año es este. Y el primer año lo hicimos aquí en Bogotá y los otros los hemos hecho en la ciudad de Duitama porque allá hay más movimiento de gente en este momento. Entonces, está Paipa, está Tunja, está Sogamoso y todos llegan a Duitama. Entonces, por tal motivo lo realizamos allá. Y estamos hablando entonces de jubileo, pero ¿con qué? Con nuevos comienzos. Cuando usted está en jubileo, recuerde que el jubileo es confiar en Dios, nos enseñó el pastor, ¿cierto? Es el año donde se perdonan deudas, donde los esclavos son libres, donde hay remisión, restitución, donde se depende totalmente de Dios. Era el año 50, donde el pueblo de Israel no cultivaba, la tierra descansaba, pero Dios proveía. Amén. Y eso habla de qué? De los nuevos comienzos, de que usted y yo podemos vivir en esos comienzos con el Señor. Amén. Y yo voy a leer la palabra. Si usted tiene ahí su Biblia, usted puede leerlo. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de la siguiente manera: durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y sus 2 mujeres esclavas y sus 11 hijos y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él.
nombre ya no será más Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. En esta versión dice el hombre, ¿no? Pero en otras versiones habla del ángel, ¿no? Luchó con el ángel y este ángel es una epifanía de Jesucristo. Así de que Jacob no luchó quiera, luchó con el mismo Jesucristo y luchó con el ángel de Jehová, con Jesucristo, por una sola razón, porque él quería ser bendecido. Amén. Y si nosotros queremos cambiar nuestra historia, debemos generar encuentros con el Espíritu Santo. Debemos generar encuentros con los cielos. Debemos generar encuentros para que hoy ha molestado aquí todo. Esto pasa generalmente es en Duitama. En Duitama llego yo y el micrófono no funciona, la voz se va, la música no suena, pasan cosas locas allá cuando voy yo. Este fin de semana estuvo el pastor, gloria a Dios, a él le funciona todo bien. A mí no, a mí me tienen que pasar, si hay 5 micrófonos, me van pasando los 5 y Eduard es corra para aquí, corra para allá con los micrófonos, porque no funcionan, no hemos podido descubrir qué pasa. Bueno, yo sé qué pasa, pero no le paro bolas a eso, amén. Y les hablaba de generar esos encuentros que nos llevan a nosotros a vivir, ¿qué? Historias de bendición. Pero si nosotros nos quedamos acomodados o anclados a lo que tenemos, a lo que somos, o a cómo pensamos, o a cómo sentimos, muy difícilmente vamos a poder ver el cambio en nuestras vidas, muy difícilmente vamos a vivir esos nuevos comienzos que Dios tiene para nosotros. Y a veces Dios mismo propicia esas situaciones en nuestra vida. Entonces Dios mismo genera esas inconformidades en nosotros para que nosotros nos levantemos. Dios mismo a veces permite que tengamos situaciones difíciles, económicas, físicas, familiares, emocionales, porque es ahí donde Dios puede entrar a trabajar con nuestro hombre, puede entrar a trabajar con nuestra forma de ser, puede entrar a trabajar con nuestro pensamiento, con nuestros sentimientos, con esta humanidad. ¿Para qué? Para que muera. Amén. Es necesario que nosotros generemos muerte en nosotros para que la vida del Señor pueda vivir en nosotros. Yo creo que son las pilas. ¿Ya cambiar? Sí. Hola, sí. Hola, hola. Hola, sí. Creo que ya. Entonces es necesario que nosotros entendamos que para tener encuentros divinos y para cambiar la historia que hemos vivido, tal vez muchos generacionalmente hemos vivido este tipo de situaciones, tal vez repetitivas, tal vez de enfermedades. Yo les cuento mi testimonio. Yo en mi adolescencia me enfermaba muchísimo. Yo era una joven que el día que me llegaba la menstruación era un dolor de cabeza, un sufrimiento para mí, porque nadie me creía, pensaban que yo me hacía, pero yo me desmayaba de las hemorragias. A mí me tocaba irme para el colegio y si yo quería quedarme en el colegio, tenía que ponerme pañal etapa 1 de bebé para poderme quedar en el colegio. Eran unas hemorragias muy feas. Sufría de muchos dolores de cabeza, sufría de gastritis. Dijo sufría porque ya no sufro de nada de eso. Y siempre mi salud fue un inconveniente. Y cuando yo veo la vida de mi hermana, es algo similar. Mi hermana ha tenido cálculos en los riñones, que tiene la sangre no sé cómo, que le pasa yo no sé qué. Algo le pasa, pero siempre le pasa algo. Pero yo decidí quebrantar todo eso, siempre en oración,
siempre rompiendo maldiciones, siempre en los momentos en que yo me quedo sola, aprovecho para orar, para preguntarle a Dios, para decirle qué quieres romper en mí, qué quieres destruir en mí, qué quieres hacer en mí. Amén. Porque yo no me puedo quedar viviendo las maldiciones que otros han cargado. Decía una hermana el domingo en la iglesia, contaba un testimonio y ella decía, yo dije aquí y ahora se frena, se seca, se paraliza, se enmudece toda maldición generacional en mis hijos, en mis nietos, mis bisnietos y todas mis generaciones, las que yo no voy a conocer incluso. Y yo le doy la gloria a Dios porque el permitir que Dios trabajara o que yo más bien me dispusiera para orar, para interceder, para ayunar, para vigilar, para pasar tiempos con Dios, ha traído ¿qué? Un rompimiento a esas áreas de mi vida. Hace poco fui sana de la cadera. Eso fue una cosa terrible. Yo dije, aquí me quedé paralizada. Y por el contrario, desde ese día no me ha vuelto a doler la cadera. Yo mantenía con dolor de cintura en esta parte. Y todos, no, que eso es la asiática. Y yo, anulo en nombre de Cristo, yo no tengo una de esas vainas. Pero me dolía mucho mi cadera. Y ese día le clamé al Señor. Cuando yo sentí que todo me traqueó, yo dije, Dios, sáname, por favor, no me vayas a dejar aquí paralizada. Y el Señor me sanó. Y yo mientras oraba a las 4 de la mañana con todos los que se unen a la intercesión de la mañana, yo hacía sentadillas, yo me movía, yo me echaba para atrás, me echaba para adelante y no sentían dolor. Amén. El Señor me sanó de gastritis después de tener a Sara Valentina. Fue algo muy fuerte ese día. Yo sentí que me moría y recuerdo que me arrodillé y le dije al Señor, Señor, no permitas que este dolor me mate. Yo quiero ver crecer a mis hijas, porque en verdad yo ese día sentí que me moría. Y el Señor me sanó de gastritis, me sanó de las hemorragias. A mí ya la menstruación no me llega como me llegaba cuando era adolescente. Y todo ha ido cambiando. ¿Amén? Me dolían mucho las cosas y alguien dijo, eso debe ser fibromialgia. Y yo dije, anulo en el nombre de Cristo. Porque el día antes el Señor me había llevado a orar por eso y a reprender eso, porque sí tengo una tía por parte, otra manastra de mi mamá, que tiene fibromialgia. Y el Señor me trajo a memoria, viniendo del colegio de mi hijo, y yo empecé a orar y yo le dije, Señor, yo anulo eso. Si mi abuelo lo tuvo, yo a ese Señor no lo conocí, pero si él lo tuvo, yo lo rompo, yo lo destruyo sobre mi vida y sobre mis generaciones. Amén. Y si nosotros queremos cambiar nuestra historia, tenemos que actuar en rompimiento de lo que no queremos en nuestra vida. Amén. De lo que no deseamos tener en nuestra vida, porque hay gente que dice, yo no quiero ser enfermo, pero le llaman cáncer, es que este cáncer que tengo, no, yo no tengo nada. Es que esto que yo porto, no, usted no porta nada, usted porta la gloria de Dios. Amén. Porque somos hijos de Dios. Y cada vez yo pasé un proceso fuerte con mi hijo también, de una conjuntivitis vernal, él casi pierde sus ojos, pero yo, aunque lo llevaba a los controles médicos, al alergólogo, al especialista de corneología, a todos los especialistas, ahorita se me olvidan los nombres de ellos, pero eran como 4 los que veían a Joshua de los ojos, alergología, el pediatra no sé qué, el especialista en los ojos, bueno, un montón de cosas. Y cuando lo medicaban, yo decía, Señor, eso no es medicamento, eso es tu sangre preciosa que está entrando en el torrente sanguíneo de mi hijo. Mi hijo se supone que él perdió una córnea, que se le achicharró su córnea según los médicos a causa de la conjuntivitis que tuvo. Pero Joshua lee por sus 2 ojos correctamente y no usa gafas. Él tendría que usar gafas, él no usa gafas. No se ha vuelto a enfermar, no le da alergia, no se irrita. Ahora mantiene reseco como un pescado, pero es porque no le gusta hidratarse la piel. Pero no está enfermo, amén. Eso es la bendición que usted y yo debemos de agarrar para cambiar, ¿qué? La historia. Si en mi familia murieron ciegos, yo no voy a morir ciego. Si en mi familia murieron enfermos, yo no voy a morir enfermos. Y lo hablábamos ahorita con su Geis ahí por un tema. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque usted hoy tiene que irse con la mentalidad de que no solamente en la salud, sino en la área material, usted no tiene que vivir
esclavo de la miseria, usted es un bendecido. Si en su familia fueron pobres, no tuvieron nada, usted no tiene por qué vivir así. Usted tiene que vivir bendecido, usted tiene que vivir próspero, espiritualmente, físicamente, materialmente. ¿Por qué? Porque el reino está en usted y el reino no anda quebrado, no anda enfermo, no anda debilitado. Amén. Entonces, y cuando nosotros comprendemos todo esto, podemos darnos cuenta de que Dios lo que quiere es bendecirnos y cambiar nuestra historia. Jacob se dio cuenta que él tenía un problema de identidad, él tenía un problema de esencia, él tenía un problema de destino. Él no sabía para dónde iba, él no sabía quién era y él no sabía por qué la esencia de él era una esencia de un ¿qué? De un tramposo. Jacob tenía la esencia de un tramposo, la identidad de un tramposo, de un mentiroso, de un usurpador. Esa era la esencia que tenía Jacob. Pero un día se sintió inconforme, un día dijo, yo tengo que cambiar mi destino, yo tengo que cambiar mi identidad, yo tengo que cambiar mi esencia y para que eso suceda, yo tengo que quedarme solo. Hay momentos en la vida, y ese es el primer punto de esta noche, porque Jacob, y bueno, ya voy a entrar allí. Jacob fue un personaje tan bueno, tanto para lo malo como para lo bueno. Jacob era de extremos. Si iba a ser malo, era el mejor malo. Y si iba a ser bueno, era el mejor bueno. Amén. Y cuando él quiso ser el mejor bueno, él entendió que necesitaba quedarse solo para cambiar la historia, para generar un encuentro. Porque cuando hay mucho ruido, no podemos escuchar a Dios. Yo me imagino las esposas de ese. Pero Jacob, ¿para qué vamos a pasar? No, pero mejor quedémonos acá. Y como todas tenían su pleque, porque recuerden que eran cuatro, y nosotras hablamos 700 palabras por minuto. Entonces calcule, ese pobre Jacob tenía la cabeza, yo creo que así de grande. ¿A cuál le hago caso? A Raquel, a Lea, a la empleada, a esta otra, al chino que chilla. ¿A quién le hago caso? Viene mi hermano para acá, me va a matar, le hago caso a mi instinto, le hago caso a la que me está diciendo que mejor me pase, no que mejor me quede, que mejor me... Yo creo que ese hombre estaba hecho un 8. Y el Señor dijo, para yo poder cambiarle la historia, tengo que ponerle el querer como el hacer de quedarse solo. Y este es el primer punto. Porque para usted entrar en jubileo, es necesario entrar en transformación. Nadie que quiera entrar en un tiempo de nuevos comienzos, en un tiempo de jubileo, puede quedarse sin ser transformado. La transformación es el eje central de Dios con nosotros. Y lo primero que Él propicia es que nosotros nos quedemos solos. Porque aquí la palabra dice que Él pasó toda esa gente que tenía al lado de Él, que el uno lloraba, el otro hablaba, el otro reía, el otro le decía sí, el otro le decía no, pero ¿por qué me vas a dejar aquí? No dijiste que me amabas y entonces trabajaste 7 años por mí y ahora me vas a abandonar y por la otra 7 y también la va a dejar. Yo me imagino al pobre Jacob, Dios mío. Si yo me hago un 8 cuando todos me hablan al tiempo, imagínese ese pobre. Y el Señor propició ese encuentro ¿de qué? De que Él se quedara solo. La soledad que Dios patrocina es el escenario perfecto para Dios poder formarnos. Amén. Si nosotros no nos quedamos solos, no vamos a poder vivir una transformación. No vamos a poder vivir un cambio. A veces es necesario estar solo. A veces es necesario pasar esos procesos de soledad. La soledad no siempre es mala. Nosotros decimos que la soledad no es de Dios. No, la soledad no siempre es mala. Hay momentos donde nos quedamos solos para tener encuentros con el Todopoderoso. Pregúntele a Moisés. Moisés subió al monte y pasó 40 días en soledad, sin estar acompañado de una persona, pero estaba acompañado del mejor. Pasó tiempo con el mejor. Esther se metió en ayuno para poder ¿qué? Estar con el Señor y saber
que era lo que tenía que hacer. Ruth la moabita se quedó sola con su suegra, pero llegó un momento donde le tocó ir a la casa de Booz sola y acostársele a los pies a Booz para saber cuál era la dirección que debía de tomar. Y para que nosotros sepamos hacia dónde debemos ir, es necesario a veces estar solos. Yo amo la soledad. Amo estar rodeada de la gente, pero yo entiendo cuando el Espíritu me está llamando y deseo estar a solas. Puede que esté en mi casa, estén mis hijos, yo cierro la puerta, pongo candado, pongo música y hasta luego. Solucionen allá. Porque el estar solo es el escenario perfecto para que Dios pueda hablarte. El estar solo es el escenario perfecto para que Dios pueda cambiarte la historia. Pero cuando estamos acompañados, hay muchas voces. Y entre todas esas voces se pierde la voz de Dios. Y empezamos a orarle al Señor, Señor, pero ¿por qué seguimos de esta manera? ¿Pero por qué pasa de esta manera? Genere los encuentros, amado. Ayune un día entero. Nadie se deshidrata ayunando un día. Por el contrario, médicamente eso es lo mejor que usted le puede hacer a su cuerpo. Tranque la puerta y enciérrese a solas. Y como dijo Jacob, Señor, no te suelto si no me bendices. No espere que le caigan dólares del cielo, no. Le va a caer unción del cielo, le va a caer dirección del cielo, le va a caer la bendición de saber hacia dónde va, cuál es su destino. Hay gente que camina por la vida, y lo decía Alex Zurdo el viernes en el concierto. Hay gente que camina y no viven, existen solamente. Gente que existe, pero si usted le pregunta cuál es su proyecto de vida, ¿usted para dónde va? Pues yo no sé, yo trabajo, yo como, yo tengo una casa, ya. Existen como existimos todos, pero no viven. Porque vivir es cuando usted tiene un plan, un diseño, una estructura para dónde voy, quién soy, qué va a ser. Por lo menos, si usted me pregunta a mí, yo tengo un proyecto de vida que no me inventé yo, que Dios me dio y sé para dónde voy. No me voy a ir a meter a Medellín cuando Dios me llamó a Boyacá, porque tengo un proyecto de vida. Cuando Dios me llamó a Bogotá, no me voy a ir para Chía, porque es que Chía es chévere. Yo tengo que saber cuál es mi destino. Por eso es necesario quedarnos solos, porque ahí es donde, en la soledad es donde Dios puede darte la identidad, mostrarte cuál es tu esencia, porque es que a veces ni la esencia la conocemos. Caminamos por la vida y estamos llenos de bendición dentro de nosotros que el cielo nos entregó, pero no sabemos cuál es nuestra esencia. Hay gente que tiene llamado profético y le llama, yo tuve un déjà vu. Es que la energía, no es energía, es que Dios tiene discernimiento y Dios le está mostrando lo que porta ese. No es que usted tuvo un déjà vu, es que Dios le mostró el futuro un mes antes. Pero como no conoce su esencia, es como decía mi abuela, para donde va Vicente va la gente. Cualquier bus le sirve. Pero cuando usted conoce su esencia, usted dice, wow, este es el don que Dios me está entregando. No es que yo sueño todas las noches y va y busca ya interpretaciones de sueños y allá le sale el brujo y le cuenta el sueño y le dice qué es y resulta que no es de Dios. Resulta que hay un ser soñador dentro de usted, que Dios le muestra a través de los sueños. ¿Usted sabe qué es lo valioso que Dios le muestre a alguien a través de un sueño? A mí cuando Dios me revela algo a través de sueños, yo me emociono, me parece espectacular y le digo, Señor, yo quiero soñar todos los días y no me pasa. Hay gente que tiene visiones
Gente que tiene la facilidad de hablarle a un público. No, es que usted no es que usted tenga buena oratoria, es que usted tiene un llamado. Pero como no conocemos nuestra esencia, que es lo que le pasaba a Jacob, no podía generar una historia nueva. Por eso siempre para donde iba, yo me imagino que él era el señalado del pueblo. Allá va el tramposo. Yo creo que nadie le decía a Jacob, ay, allá va el tramposo. Allá va el que le robó la primogenitura al hermano. Allá va el usurpador. Yo creo que nadie lo llamaba por su nombre. Y el hombre era violento, pero no sabía para qué era violento. No sabía cuál era la violencia que había dentro de él, para qué estaba enfocado, o sea, cuál era el enfoque de esa violencia que él tenía. No conocía su esencia, no conocía su destino. Que cogía su carpa, arrancaba con todos sus pocos de mujeres y sus hijos, a donde fuera llegaba, avanzaba, caminaba, pero él nunca, como Abraham, que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Él arrancaba, cogía camino para donde mejor le saliera, porque no conocemos nuestro destino. Y por eso es necesario que usted y yo aprendamos a quedarnos solos, que seamos determinados, inquebrantablemente, seamos determinados a decir, Señor, yo voy a quedarme a solas contigo, pase lo que pase. Necesito conocerte, necesito conocer para dónde voy, necesito saber quién soy, necesito saber qué vine a hacer a esta tierra. Yo no vine a llamarme Luisa Cero solamente, a tener 3 hijos, un esposo. No, yo no vine solamente a eso. Yo tengo que conocer a qué vine a este mundo, porque seguro que a comer y dormir solamente no fue. Dios no manda gente despropositada. La gente se desproposita ella sola. Yo aquí inventándome palabras. Usted solo se sale del propósito. No es que Dios lo mandó a usted sin propósito. Es que hay gente que dice, es que yo no sé para qué yo sirvo. ¿Por qué me envió Dios a esta tierra? Yo no sé. Sí sabe para qué lo envió. Lo que pasa es que como no lo buscamos, no podemos enfocarnos. Yo decía la otra vez, si yo hubiese, se lo decía a Dianita, una hija espiritual de Tonja, yo le decía, si yo hubiese sido entendida, no hubiese sido tan bruta, yo hoy sería una pianista, sería una predicadora tal vez internacional, porque a mí desde los 5 añitos me llevaban a la iglesia. Sería tremenda exploradora, evangelista, misionera, que había Boy Scouts en la iglesia, pero yo no aprendí nada, porque nada me gustaba, porque no fui entendida y porque aunque desde muy niña el Señor me mostró mi llamado y yo podía percibir cosas en la gente, yo podía saber lo que tenía, la condición que tenía esa persona, nunca lo entendí, ni de adolescente ni de niña, porque uno quiere ser rebelde. Pero si yo hubiese buscado a Dios y me hubiese quedado a solas con Dios, tal vez el panorama sería totalmente diferente. No me arrepiento porque Dios en su infinita misericordia hasta aquí ha sido fiel y me ha traído, pero tal vez hubiese sido algo mucho más maravilloso de lo que he podido vivir, de lo que pueda vivir a mí. Entonces es necesario que nos quedemos solos, amado, no le tenga miedo a la soledad. Cuando todo el mundo se va de vacaciones y usted no puede vacacionar, aproveche para ayunar, para orar, para interceder, porque ahí es donde Dios está. Ahí es donde Dios nos habla, ahí es donde Dios nos transforma, ahí es donde Dios nos muda, ahí es donde Dios se revela a nosotros tal cual es. Dijo Jacob, vi cara a cara a Dios. Un encuentro que le cambió la historia, un encuentro que le cambió la vida, un encuentro que lo hizo ser diferente. ¿Por qué? Porque decidió quedarse solo, porque dijo, no voy a andar más con esta gente, que se vayan, que yo me quedo aquí y hasta que Dios no me responda, yo no voy a hacer nada, no me voy a ir de aquí. ¿Sabe por qué él se quedó? Porque Dios aún permite que las cosas malas nos sucedan con un propósito, porque Saúl venía a matarlo. Él dijo, este me va a quebrar. Ahora sí me tocó quedarme a orar y a buscar a Dios.
porque si paso el Jordán, él ya viene. Porque ahí en el siguiente capítulo dice que se reconcilia. Y en el anterior dice, Jacob envía regalos a Esaú, pero él envió regalos al hermano porque el hermano venía a, dárselo a comer a los cuervos. ¿Sí ve por qué las necesidades y las situaciones adversas no son un problema, son una bendición? Porque cuando usted está en esas situaciones es cuando usted decide quedarse solo y buscar a Dios. Es cuando usted decide vigilar toda la noche de rodillas, allá en el sofá de su cama o tal vez a orillas de la silla de su comedor o incluso en el baño. Hay gente que no tiene sala, no tiene comedor, pero hace vigilia en el baño. Porque es que no hay que tener un lugar cómodo para quedarme a solas y recibir lo que Dios quiere entregarme. Amén. Segundo, Jacob tenía un hábito y el hábito de Jacob siempre era huir. Y cuando usted huye y cuando yo huyo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, mire, usted puede irse a Mundo Aventura 10.000 veces, pero de allá Dios lo va a volver a traer. Y le va a tocar volver a empezar el proceso. Se lo dice alguien que lo ha vivido muchas veces. Mi suegra me hacía venir hasta aquí, hasta la 80. Digo, me hacía venir porque yo no quería venir. Pero como yo tenía las peladas, me tocaba venir porque ella que iba a hacer con todo el chinero en bus. Entonces, porque los otros nietos llegaban a la casa, estaban pequeños. Y cambiaron la iglesia donde nosotros estábamos yendo. De Kennedy la cerraron. Kennedy es lejos de aquí. Viaja desde Bogotá a Bogotá. Kennedy, 2 horas de camino. Y la iglesia quedaba allí en la 80, donde ahorita quedan unos trampolines, ahí donde queda el mío, donde queda el supermercado. Y veníamos desde allá en bus hasta acá, al servicio. Y aunque yo no quisiera venir, me tocaba venir porque tenía 2 hijas que ella quería traer a la iglesia. Y ella el sábado me decía, mañana nos vamos a tal hora. Y yo, sí señora. Y aunque yo no quería ir, yo nunca le dije, no, no quiero ir. Yo recuerdo que siempre vine, o no sé si de pronto alguna vez no vine, pero yo recuerdo que siempre vine. Pero siempre mi hábito era huir. Venía, me sentaba, pero no captaba nada de lo que Dios quería hacer. Y Dios empujándome a través de mi suegra, métase a orar, métase a ayunar. Eran tiempos difíciles con mi esposo, eran tiempos duros que yo vivía con él, pero en ese momento no lo entendía. Entonces yo buscaba ¿qué? Huir. Yo mejor buscaba la manera de irme para donde mis papás una semana, de esconderme, de quedarme distraída, de irme para la casa de mi abuelita a visitarla, de irme a hacer cualquier otra cosa. Pero no hacía lo que tenía que hacer. Solo venía el domingo a la iglesia y aunque no venía haciendo mala cara, porque no, pues que yo recuerde, nunca le hice mala cara a la señora Olga, no venía con la intención del corazón. Y ahí estaba huyendo de una bendición, estaba huyendo de una victoria, estaba huyendo de haber tenido tal vez una victoria en mi mano mucho más rápido de lo que yo pensaba. Pero como siempre tenemos el hábito de huir, y Jacob tenía este hábito, Jacob se quedó solo porque sabía que tenía un hermano que lo venía persiguiendo. Y como él tenía un hábito de huir, dijo, yo mejor no me voy a pasar para allá porque de fijo me lo encuentro. Entonces yo mejor me busco quedarme solo y que Dios me diga qué hacer. Por primera vez en la vida de Jacob, Jacob no huyó. Jacob decidió quedarse ahí y enfrentar el problema, pero no solo, con Dios. Y usted y yo debemos de entender, si nosotros queremos generar nuevas historias en nuestras vidas, nuevos comienzos en nuestra vida, tenemos que necesariamente dejar de huir. Mira, a veces le huimos hasta el ayuno. El Señor nos pone el sentir ayuna y nosotros al otro día, uy, los huevitos cocidos, con cebolla, con tomate, el cafecito, el chocolate. Y nos cuesta y huimos. Vamos a orar y nos enredamos en las redes sociales,
haciendo cualquier otra cosa. Y eso se llama huir. Huir no siempre es solamente correr del destino. Huir es no hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es tenido ¿por qué? Por pecado. No huyamos de procesos. Usted se puede ir. Yo venía a la iglesia, pero al tiempo me fui a Mundo Aventura y de allá Dios me trajo otra vez y me tocó volver a empezar el proceso. Yo le digo Mundo Aventura al mundo porque es una aventura terrorífica. Nada le sale bien a usted. Nada le sale bien. Usted intenta y nada le sale bien. Porque cuando usted está sellado, mire, los demás pueden progresar allá afuera y usted dice, pero yo trabajo y no se me ve la plata. Yo hago y no me pasa. ¿Por qué? Porque hay un propósito con usted y Dios lo va a terminar trayendo. Entonces, entre más usted huya, más se va a demorar porque le va a tocar volver a pasar el mismo trayecto y mientras usted vuelve y se va, pierde tiempo valioso, el tiempo no se recupera y le toca volver a empezar. Porque con Dios no se continúan procesos, con Dios se inician procesos. Porque cuando nosotros abandonamos los procesos, quiere decir que no aprendimos nada del trayecto del proceso. Y Dios nos vuelve a traer y volvemos a empezar el proceso. Aparte de que usted vive una consecuencia de la desobediencia. Hay gente que dice, es que Dios me ama. Sí, Dios te ama. A todos nos ama. Pero la consecuencia del pecado se vive. Y también es un retroceso. Por eso es tan importante que no huyamos. Entendamos en esta noche que cuando enfrentamos el proceso, estamos dando la oportunidad a Dios de mostrarnos su gloria. Porque decía mi pastor, por mal que le vaya, le va a ir bien. Con Dios a nadie le va mal. Y usted puede estar pasando el proceso más terrible de su vida, pero si usted está con Dios, a usted le va a ir bien. Cosas buenas lo van a perseguir. La gloria de Dios lo va a alcanzar. Pero no podemos huir de los procesos, porque el proceso es el que hace que seas transformado. El proceso es el que hace que seas diferente. El proceso es el que hace que se genere una muerte en esas áreas de la vida donde somos duros, donde Dios ha intentado entrar y no puede. Pero en el proceso donde usted está débil, donde usted está necesitado, donde usted está sediento y donde usted dice, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Es en el proceso. Nadie le dice a Dios, haz conmigo lo que quieras cuando está bien. Eso solamente pasa cuando estamos en el proceso, que nos humillamos y le decimos, Señor, haz conmigo lo que quieras, pero haz esto, haz lo otro, ayúdame con esto. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una dificultad. Pero si huimos, tenemos que regresar y volver a empezar. ¿Cuántas veces Jacob intentó hacer las cosas bien y no se le daban? Algo le salía mal. Algo pasaba, pero cuando él decide quedarse solo, cuando decide obedecer a la voz, yo aquí no dice la Biblia eso, pero yo digo que él tuvo que haber tenido un sentir en su espíritu de quedarse solo, de trabajar esa parte, de no huir, de decir, venga, no, ya no voy a huir, ya no voy a ser más tramposo, voy a quedarme acá y que pase lo que tenga que pasar. Pero cuando nosotros huimos, estamos siendo cobardes, primero. Segundo, le estamos negando la oportunidad a Dios de mostrarnos su gloria. Demos un favor. Le veamos a Él vestido en gloria y defendernos. David pudo haber huido de sus hermanos, de su papá, de Saúl, de todos. Huyó de Saúl por preservar su vida, pero no huyó nunca de los procesos que Dios le puso. Es más, ese fue y le cortó un poquito del manto a Saúl, como diciéndole, aquí estuve yo y usted no se dio cuenta que yo estuve aquí.
Pero cada vez que usted huye, se está cortando su tiempo de ver la mano de Dios y le está quitando a Dios el privilegio de mostrarle lo poderoso que Él puede hacer con usted, lo grande que Él puede hacer con usted. Tercero, dice que batalló con el ángel y que el ángel le, ¿qué? Le hizo una herida, por así decirlo, le partió el hueso. Aquí dice la cadera, el muslo. Amén, dicen otras versiones. Lo dejó cojo. Pero ¿sabe qué pasa? Que se cumple lo que dice la palabra. Es mejor entrar al cielo sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo, con tal de entrar en su gloria. Amén. Es mejor entrar incompleto del cuerpo físico, pero del cuerpo espiritual. Salió cojo, pero con la victoria. Cada vez que caminaba, recordaba que tuvo un encuentro que le cambió la vida, que le mostró el destino. Cada vez que usted tiene una situación y usted batalla y usted lucha y usted guerrea con Dios y usted sale tal vez cansado. Mire, nosotros este fin de semana estuvimos en Boyacá organizando unas cosas de la sede de Duitama y el viernes estuvimos en el Congreso. El sábado estuvimos en un matrimonio que había un matrimonio de unos hijos espirituales en Paipa. El domingo estuvimos trabajando todo el día en la iglesia. Después del servicio, luego nos quedamos, trabajamos toda la tarde, casi hasta las 10 de la noche. Al otro día volvimos otra vez, volvió mi esposo. A las 8 de la mañana yo me quedé en la casa de mi hermana ayudándole porque tiene su niña prematura, entonces lavándole los baños, limpiándole la casa, organizándole lo que más pudiera para colaborarle porque no pueden dejar la bebé casi sin estar en los brazos de sus padres. Y mi cuñado, ese pobre me le quito el sombrero, es un berraco. Trabaja, cocina, atiende, ayuda, cuida a la niña. No, mejor dicho, es una bendición ese hombre. Y me quedé yo allí ayudándoles mientras ellos estaban en la iglesia. Ya en la tarde estuvimos en la iglesia limpiando, ordenando, acomodando lo que quedaba por ahí, a medio organizar. Y salimos de allá a las 10 de la noche. Llegamos aquí a nuestra casa a la 1 de la mañana. Y usted dirá, uy, no, pastores, llegan cansados. Sí, salimos cojos así todos. Ayer no queríamos hacer nada. Estábamos fundidos. Ya el cuerpo dijo reposo. Y anoche yo no quise ni hacer comida. Mi esposo fue por allá, compró unas empanadas y me dijo, amor, ven a comer. Y yo le dije, ay, yo no me quiero parar. Yo estaba ya acostada y él me llevó la empanada, ya la cama me la comí, estaba incapaz. Y tenía hambre que me comí esa empanada, porque yo de noche no como nada de eso. Pero mire, amado, cuando usted sale cojo, pero sale en victoria, a usted no le importa salir cojo. Usted sabe que Dios lo va a respaldar cojo o no cojo. Usted sabe que vale más la pena en estar cojo, pero saber que usted tuvo un encuentro con el Señor, donde su historia fue cambiada, donde su destino fue cambiado, donde su esencia fue revelada y donde usted no es el mismo que veía la gente. Yo creo que la gente veía a Jacob, incluso su rostro tuvo que haber cambiado, su vida, su aspecto, su pensamiento, su forma de ser tuvo que ser transformada. Cojo pero bendecido, cojo pero lleno de vida, cojo pero con un destino profético anunciado por el Todopoderoso. Ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, serás el padre de las 12 tribus. Ellas estarán en el desierto, pero yo tendré mi gloria sobre ellas y las generaciones serán bendecidas por tus generaciones, por tu simiente, y tus generaciones, de tus generaciones saldrá el Salvador. Imagínense qué bendición. Salió cojo, pero salió con una bendición triple. Pero siempre los procesos difíciles que vivimos es porque Dios quiere anunciarnos una gloria mayor y es necesario que pasemos por ellos. Es necesario que quedemos cojos muchas veces. Es necesario que Dios no permita que algo en nuestra vida suceda. Recuerden al gran apóstol Pablo, poderoso, hombre de Dios tremendo, pero con una situación en sus ojos. Necesitaba corilio todo el tiempo.
Pero eso no le impidió ser grande, eso no le impidió ser bendecido, eso no le impidió ser victorioso, porque no importa en qué manera usted salga del encuentro con Dios, desde que salga bendecido, desde que salga ungido, desde que salga proyectado a lo que Dios tiene para usted. Pero es necesario pasar a veces por esas situaciones. Podemos estar heridos, pero no vencidos, puse yo aquí. Podemos pasar por situaciones adversas, pero no estar vencidos, no estar deprimidos, no estar amargados. Hay gente que si no tiene carne en la mesa, se enoja y se queja y se amarga. No, aprenda a gozarse con el pollo de incubadora, aprenda a gozarse con la salchicha, aprenda a gozarse con el plátano y el arroz, aprenda a gozarse con lo que usted tiene. Porque después de esto, usted va a decir, tuve un encuentro que me sacó en victoria. Yo mientras vine a arreglar acá, me puse a organizar mientras mi suegra llegaba, mientras llegaba su Hayes, y me puse a hablar con el Señor y yo le decía, Señor, no importa, pase lo que pase, yo sé que hay una historia que el mundo necesita escuchar y para esa historia me has llamado a mí. Y me voy a quedar parada donde estoy, esperando a que esa historia sea contada sin necesidad de yo hablarla. Sin necesidad de que yo diga una sola palabra, esa historia va a ser contada. ¿Cuál es la historia que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es la historia que a través de tu vida otros van a ver y van a decir, wow, si ese pudo, si ella pudo, si eso sucedió con él o con ella, de seguro Dios lo va a hacer conmigo? Pero no podemos querer tener historias nuevas en nuestra vida si no generamos encuentros divinos con el Señor, si no lo buscamos, si no caminamos con Él, si no le creemos a Él, si no vivimos para Él. Es vivir para Él, no añadir a Cristo a lo que yo soy, es morir a lo que yo soy para que Cristo pueda ser visto a través de mi vida, otros lo puedan ver. No es como yo quiera. Jacob intentó de muchas maneras hacer las cosas a su manera, hacer las cosas a su antojo, hacer como a él le parecía. Solo cuando entendió que tenía que quedarse solo, que no podía seguir huyendo, fue cuando vino el ángel, batalló con el ángel. ¿Quién le dio la fuerza a Jacob para batallar con el ángel de Dios? El mismo Dios. Así de que en medio de sus situaciones, en medio de lo que usted puede estar pasando, Dios mismo le va a dar la fuerza para sostenerse y para seguir adelante, para avanzar, para batallar con el ángel y salir victorioso. Porque eso pasa cuando usted y yo tenemos encuentros con el gran yo soy. Eso pasa cuando usted y yo vivimos para darle la gloria a Él. Eso pasa cuando usted y yo decimos, aquí muero yo, vivas tú, Señor Jesús, en mí y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí este proceso si tú quieres, pero si me tengo que quedar aquí y seguirlo viviendo tal vez por un mes, por 2 meses, por un día, por un año, para nosotros un día es, mejor dicho, aterrador, ¿cierto? Y decimos, ¿cuándo será que Dios se va a acordar? Y en el cielo van 1 hora, 2 horas, no ha pasado el tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es justo, el tiempo de Dios es aquí y ahora. Dios está buscando gente que quiera caminar con Él, gente que no le tenga miedo a las circunstancias, gente que quiera quedarse sola en su presencia, gente que quiera vivir humillada en su presencia para Él poderlos usar. Porque la vida de Jacob, antes del encuentro con el ángel, era una vida mediocre, una vida simple, una vida que no valía mucho, pero después de que se encontró con el ángel, la vida cobró sentido, la vida cobró bendición para él. Y de ahí en adelante otra historia se cuenta de Jacob. Amén. Usted quiere que se cuente otra historia de usted, genere encuentros con la presencia de Dios, camine con el Todopoderoso, obedézcale en todo aunque usted no quiera. ¿Usted cree que yo quería estar en Duitama el lunes festivo? No, quería estar en mi casa, descansando, viendo una peli tal vez. Me gusta el cine.
pero como no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera, allá nos quedamos trabajando. La película se puede ver después, el descanso se puede hacer después, pero lo que Dios quiere con nosotros no se puede hacer después porque es aquí y ahora. Amén. Tal vez mañana no exista para nosotros, porque a veces estamos confiados de la vida y pensamos que mañana, y usted no tiene sino estos segundos que está viviendo aquí y los segundos y los minutos que Dios le permita. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.